1904. El joven zar ruso, Nicolás II Romanov, buscaría volver a expandir, como sus antecesores, al gigantesco imperio ruso. Su objetivo, Manchuria. Solo restaba vencer a un joven poder regional, el imperio japonés, que también tenía a la región en sus planes expansionistas, pero el zar, confiado, dio por descontada una sencilla y veloz victoria. Estuvo equivocado. Para el final de la guerra ruso-japonesa, el ejército ruso estaría en retirada y la mayoría de la flota rusa se encontraría en el fondo del Pacífico. ¿Cómo es que Japón, un país que salió del feudalismo solo décadas antes, logró vencer al poderoso imperio ruso? ¿Cómo se dio una de las peores derrotas navales de la historia? Te lo cuento. Para finales del siglo XVII, Rusia había establecido su dominancia en toda Siberia, pero todos los intentos de expansión hacia el sur asiático serían bloqueados por el imperio chino, y teniendo todas sus fuerzas concentradas en el oeste europeo, y con la constante presión del imperio otomano, Rusia todavía no podría concentrarse en su expansión oriental. Para finales del siglo XIX, Rusia aún no contaba con acceso a un puerto de aguas cálidas en el Pacífico, esto es, un puerto navegable durante todo el año, lo cual dificultaba enormemente las operaciones de su armada en el Pacífico y la logística para desarrollar la región. Mientras tanto, en Japón se vivían tiempos de profundos cambios. Durante cientos de años, la isla se encontraba voluntariamente aislada del resto del mundo en un estado de total feudalismo. Pero esto cambiaría con la restauración Meiji en 1868, que derrocó al caudillo o shogun Tokugawa y devolvería el poder al emperador Meiji, de quien proviene el nombre de la revolución. Reconociendo el peligro de ser colonizada como sus vecinos asiáticos, Japón comenzaría un veloz proceso de industrialización y modernización de su ejército. Este programa tendría un éxito inédito, de tal magnitud que solo pasadas unas décadas, Japón podría desafiar al Imperio Chino, tradicional poder indiscutido de Asia. En 1894, los dos poderes asiáticos entrarían en guerra por el control de Corea. Con su ejército moderno, Japón lograría increíbles victorias contra la rezagada China, que se encontraba cada vez más debilitada por intervenciones europeas, y la cual cedería el control de Corea y la península de Liaodong a Japón. Pero el emperador Nicolás II, queriendo evitar perder territorios que codiciaba a manos de Japón, y con la ayuda de Alemania y Francia, los obligarían a renunciar a estas ganancias territoriales. 3 años después, en 1897, el zar ordenaría capturar el puerto chino de Port Arthur, obteniendo por fin su codiciado puerto libre de hielo. Estas tomas territoriales contra China, también replicadas por Gran Bretaña, Alemania y Francia, provocarían la rebelión Boxer, un levantamiento de campesinos chinos que buscaba expulsar a los extranjeros de su país. Aprovechando la inestabilidad en China, Rusia conquista toda Manchuria y después pondría sus miras sobre Corea. Japón, amenazada por el avance ruso, se prepararía para la guerra. Durante la noche del 8 de febrero de 1904, la flota japonesa, bajo el liderazgo del almirante Togo, lanza un ataque sorpresa contra Port Arthur, donde estaba anclada la flota rusa del Pacífico, la cual sufriría fuertes daños por el ataque. Mientras tanto, por tierra, los japoneses desembarcan su ejército en Corea, cerca de Seúl. El 1 de mayo cruzarían el río Yalu, custodiado por tropas rusas, y lograrían vencerlas a pesar de sufrir fuertes bajas. Los ejércitos se volverían a encontrar en la batalla de Nanshan, y después de otra victoria japonesa, las fuerzas rusas en Port Arthur quedarían aisladas del resto del ejército en Manchuria. Hundiendo los barcos rusos con fuego de artillería, y luego de un largo asedio con enormes bajas japonesas, los rusos rendirían el puerto. La última gran batalla por tierra se lucharía cerca de la capital de Manchuria, Bukden, donde ambos ejércitos sufrirían fuertes bajas, obligando a los rusos a retirarse ordenadamente hacia el norte. A pesar de ser victorioso, el ejército japonés, totalmente exhausto, no dispondría de los recursos suficientes para continuar la ofensiva. Mientras tanto, por mar, el zar decidiría enviar su poderosa flota del Báltico hacia el Pacífico, con el objetivo de hundir a la armada nipona y tomar el control del océano. En noviembre de 1904, la flota zarparía de Libau, en el mar Báltico, con destino a Vladivostok en Siberia. La flota se partiría en dos, con los barcos ligeros tomando el camino del canal de Suez y los pesados acorazados circunnavegando África, para después volver a juntarse cerca de Madagascar. Hay que destacar que el viaje alrededor de África sería muy duro tanto para los barcos como para su tripulación, que no estaba acostumbrada a operar en condiciones tropicales ni a largos periodos en alta mar.
Llegando al mar de Japón en mayo de 1905, 5 meses después de zarpar, el almirante Rozhestvensky decidiría tomar el camino del estrecho de Tsushima para continuar hacia Vladivostok, por ser el camino más rápido y más corto. En la madrugada del 27 de mayo, el crucero Shinano Maru de la flota japonesa avistaría las luces del barco de hospital Orel, revelando la posición de la flota rusa. Ambas flotas se interceptarían al mediodía del día siguiente y se prepararían para el combate. El almirante Togo izaría la bandera Z en el acorazado Mikasa, que significaba el siguiente mensaje preacordado: el destino del imperio depende de los resultados de esta batalla, que todos los hombres cumplan con su deber. Seguiría una brutal batalla en la cual ambas flotas mostrarían gran habilidad, pero los cañones japoneses mostrarían ser más precisos y más letales. Los rusos perderían los barcos Niav Sugorov, Oslyabya, Imperator Alexander III y Borodino, y el almirante Rozhestvensky sufriría una herida en la cabeza que lo dejaría fuera de combate. Los japoneses, en cambio, solo sufrieron ligeros daños. Esa noche, los japoneses continuarían su ofensiva con barcos torpederos, uniendo otros 2 cruceros rusos y 2 acorazados. A la mañana siguiente, la armada japonesa continuaría atacando los barcos sobrevivientes rusos, los cuales decidieron rendirse para evitar ser destruidos, y serían remolcados a Japón como trofeos de guerra. De la gran armada rusa de 38 barcos que zarparía del Báltico, solo 3 lograrían llegar a Vladivostok. Rusia había perdido de la noche a la mañana prácticamente todo su poder naval. Toda esperanza de tomar el control del mar y revertir la situación por tierra había sido perdida. Fuerte descontento social en Rusia obligaría al zar a firmar con Japón el Tratado de Portsmouth. Es importante destacar que los japoneses mismos promoverían la paz, sabiendo que la guerra los había dejado en una situación financiera complicada y que una continuación de la ofensiva por tierra sería eventualmente ganada por Rusia. Los japoneses ganarían la península de Liaodong y se les reconocería a Corea como propia. La guerra ruso-japonesa terminaría todo prospecto de expansión rusa en el lejano oriente. Además, su derrota a manos de una nación oriental complicaría la ya delicada situación social del imperio, que culminaría a los pocos meses en la Revolución de 1905, que forzó al emperador a otorgar grandes concesiones sociales al pueblo, comenzando a limitar sus poderes autocráticos. Japón, por su parte, anexaría a Corea y el poder de su ejército en la política nacional aumentaría enormemente. Solo algunos años más tarde, sus fuerzas armadas pasarían a considerarse equivalentes a las europeas, cimentando su posición como la mayor fuerza de Asia. Sus políticas expansionistas continuarían con la invasión de China y tomarían enormes posesiones en el Pacífico luego de comenzar la Segunda Guerra Mundial, para ser finalmente derrotada en 1945, dando final al Imperio japonés.